Voy a hablarles de angina pectoris en emergencia. Me pidieron que lo hiciera en inglés, pero voy a tomar la deferencia de hacerlo en español para ustedes. Lo primero que les voy a enseñar es una herramienta que se llama HeartPathway. HeartPathway ustedes lo pueden encontrar en MD-Calc, en sus teléfonos, y esto les va a facilitar un montón la vida. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Nos sirve para saber si un paciente debe ser ingresado o debe ser egresado del servicio de emergencia cuando llega con dolor de pecho. ¿Cuándo se usa? Se usa con pacientes mayores de 21 años que llegan con dolor de pecho y probablemente tenga que descartarse un síndrome coronario. Recuerden, los pacientes llegan con dolor de pecho, muchas veces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, pero tenemos que saber que muchos pacientes son ingresados y se elevan los costos en nuestros hospitales para hacerles muchos estudios y otros los dejamos ir de la emergencia, los descargamos de la emergencia, pero en realidad los deberíamos haber ingresado. Entonces, esta herramienta del HeartPathway nos ayuda para que nosotros sepamos qué paciente debemos ingresar y qué paciente debemos egresar. ¿Cómo se usa esta herramienta? Si ustedes se fijan, cuando ustedes la descargan en la aplicación, esto nos pide una historia del paciente, si tiene una historia sospechosa de dolor de pecho, que pueda ser un síndrome coronario, si es moderadamente creíble esa historia, si es altamente sospechosa, nosotros lo seleccionamos ahí. Inmediatamente le hacemos un electrocardiograma a este paciente y vemos si tiene algunos disturbios, ¿verdad? Los cuales podamos pensar que tenga TES, que tenga inversiones, que tenga elevaciones del ST. También involucra la edad de los pacientes, entonces ahí vamos calculando y si se van fijando, va cambiando el puntaje ahí. Tenemos 3 puntos ahorita. Aquí si el paciente tiene factores de riesgo, entonces vamos eligiendo en nuestra aplicación si tiene los factores de riesgo e inmediatamente, miren, cambió a 4. Cuando está a menor de 3, tiene bajo riesgo. Cuando está en 4, inmediatamente se vuelve un paciente con alto riesgo de tener un síndrome coronario para el cual debemos ingresarlos. Entonces, hasta acá hemos encontrado una herramienta que se llama HeartPathway, que es fácilmente descargable en nuestros teléfonos, que nos ayuda a poder saber cuáles son los pacientes. Entonces, fíjense acá. ¿Cuáles son las cosas que involucra? La historia del paciente, ¿verdad? Sí. Tiene un dolor de pecho con características anginosas que todos ya sabemos, el síndrome de Levin, si es irradiado o no es irradiado, eso tenemos que saberlo a través de la anamnesis que le vamos haciendo a nuestro paciente. Luego, si tiene un electrocardiograma normal al llegar a la emergencia, si tiene algunos cambios en el segmento ST o algunos disturbios de conducción, la edad es importante, los riesgos, factores de riesgo y le hacemos una serie de exámenes como las enzimas cardíacas, ¿verdad? Las troponinas. Entonces, la herramienta lo que hace es aplicar esta fórmula y darnos un resultado. Lo vimos que arriba de 4 ya es de alto riesgo y a este paciente hay que ingresarlo. Miren, en la historia, dolor retroesternal, ya sabemos que la angina puede ser irradiada a la mandíbula, al brazo, al hombro, tiene una duración alrededor de 5 a 15 minutos, se inicia con el ejercicio, con las emociones, entonces nuestro paciente llega con ese tipo de historia y esa clínica para que nosotros podamos sospecharlo. Ahora, a veces llegan dolores que no parecen angina, pero por eso el protocolo del HeartPathway dice que debemos hacerle las enzimas cardíacas. Fíjense bien, aquí hay algunas formas de la curva en el electrocardiograma, las cuales nosotros podemos identificar en las anginas que nos hacen sospechar los síndromes coronarios. Entonces, debemos estar bien claros que a ese paciente la sospecha clínica, la sospecha eléctrica, ¿verdad?, que hacemos con el electrocardiograma, y también la sospecha a través de las enzimas cardíacas que le hacemos a nuestro paciente. Entonces, pacientes que tienen factores de riesgo como la obesidad, como índices de masa corporal arriba de 30, que fuman, que no hacen ejercicio, que son muy sedentarios,
entonces la calculadora les da también alto riesgo para sospecha de un síndrome coronario. ¿Cómo se interpreta esto? Si se fijan, la calculadora va sumando y si es menor de 3 el puntaje, tiene un bajo riesgo. Pero vamos a ver más adelante cómo es el algoritmo para que ustedes puedan saber qué paciente se ingresa y qué paciente no se ingresa con angina de pecho. Si es arriba de 4 puntos, tiene alta sospecha, se admite a la observación, se le hacen los tests y se llama al servicio de cardiología o al servicio de intervencionismo en ese momento. Aquí está, ustedes pueden ver el algoritmo. Si se fijan, el algoritmo del Heart Pathway se divide en bajo riesgo y en alto riesgo. Si tiene bajo riesgo, le hacemos una serie de troponinas iniciales. Si salen negativas, nosotros le damos de alta de nuestro servicio de emergencia. Si tiene las troponinas positivas, llamamos al servicio de cardiología, lo admitimos y hacemos pruebas de estrés y pruebas de imágenes también. Sí, evidentemente, es de alto riesgo nuestro paciente. Las troponinas salen negativas. Siempre debe admitirse el paciente porque nos salió de alto riesgo. Entonces tenemos tres formas de llegar. Si es negativo, para descargarlo. Si es positivo, hacemos los siguientes pasos. Y si es negativo, también el paciente debe ser admitido porque tiene una alta sospecha. Así ahorramos recursos en nuestra emergencia, pero también no dejamos ir al paciente que creemos, no tiene una sospecha tan clara, sino que nos dice, aunque sea negativo, debemos ingresar. Aquí está, esto lo conocen ustedes, depende mucho de cuáles son los cassettes que usan dentro de sus laboratorios, las diferentes troponinas ultrasensibles. Si es menores de 2, es fácil, sabemos de que va a ser negativo. Si es intermedio, ya sabemos que debemos observar a nuestro paciente, ingresarlo para observarlo, y si nos salen altas, la especificidad, entonces ya sabemos que el paciente debe ser ingresado. ¿Cómo se hace el manejo? Cuando está el paciente con troponinas negativas, evidentemente, y la clínica no es altamente sospechosa, puede ser ingresado. Si nos da un Heart Pathway elevado, con troponinas elevadas, como vimos en el algoritmo, debemos ingresarlo a observación de nuestro servicio. Ahora, miren, ya tenemos también una herramienta que se llama el GRACE. Cuando nosotros hemos identificado una angina de alto riesgo, entonces usamos un test que se llama GRACE, y el GRACE también nos pide la edad, nos pide cómo están las pulsaciones del paciente, cómo está la presión, cómo está la creatinina, y si este paciente debe ser admitido o no. Entonces, usamos una combinación de herramientas. Primero el Heart Pathway, el GRACE, y también tenemos una que se llama TIMI. El TIMI se divide para pacientes que tienen elevación del ST y pacientes que no tienen elevación del ST. Todo esto lo encuentran ahí en MDCalc y ustedes pueden elegir, para cada diagnóstico hay una herramienta que pueden utilizar. ¿Cuáles son los fármacos que generalmente podemos usar cuando un paciente tiene angina pectoris y cuando un paciente tiene, recuerden que debemos individualizarlos? Entonces, lo que hacemos es, podemos usar antiplaquetarios, vasodilatadores, solamente analgésicos, ansiolíticos, anticoagulantes, dependiendo de la condición que llegue nuestro paciente. Estos son los medicamentos que podemos elegir para usar. Diagnósticos a considerar: alrededor del 10% de los pacientes llegan con un dolor, ¿verdad?, que podría ser un infarto de miocardio o no, pero aunque no parezca, podría ser. Entonces, por eso debemos tener claros cuál es el protocolo y cuál es la ruta que debemos seguir para identificar estos pacientes. Se pierde alrededor del 10% también de algunos infartos por no tener claro si este paciente debió ser observado por 24 horas o por 48 horas en nuestros servicios de emergencia. Algunas condiciones como diagnóstico diferencial que deberíamos considerar están
la cardiopatía hipertrófica, la gastritis, hipertensión, neumonía con dolor pleural, hipertensión pulmonar, el mismo síndrome de Tietze, ¿verdad?, que es la costocondritis. Entonces, estos son nuestros diagnósticos diferenciales. Fíjense en esto lo decía Benjamin Franklin. Dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y para siempre lo utilizaré. Entonces, espero que haberlos involucrado lo suficiente como para que ustedes usen estas herramientas en sus servicios de emergencia. Muchas gracias.